Bienvenidos a la segunda temporada de Tan Claro como el Agua, el podcast conducido por el arquitecto Juan Ignacio Barragán, director general de Agua y Drenaje de Monterrey, quien en compañía de expertos analiza los retos y soluciones en la gestión del agua en Nuevo León. Acompáñanos y descubre cómo construimos el futuro del agua hoy. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de nuestro programa Tan Claro como el Agua en esta segunda temporada, en donde vamos a tratar una temática de gran importancia para nuestra institución. Como antecedente, quisiera comentarles que de acuerdo con el Fondo Ambiental Metropolitano, los dos caminos que tiene el Estado de Nuevo León para enfrentar los retos del agua futuro son el reuso del agua, un tema en el que estamos trabajando y que ya hemos platicado en estas emisiones, pero sobre todo la eficiencia física, es decir, el utilizar de una manera más eficiente el agua. Y hoy vamos a tratar precisamente de esa eficiencia que tiene que ver con temas comerciales, que tiene que ver con robo de agua y que tiene que ver con fugas, lo que en términos globales le llamamos el agua no contabilizada. Y para hablar de este tema nos acompaña ni más ni menos que el director adjunto de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Ahorita se presentará Eduardo Ortegón, el ingeniero Eduardo Ortegón Williamson, quien encabeza este esfuerzo que estamos considerando el esfuerzo más importante de trabajo dentro de la institución, la reducción del agua no contabilizada. Eduardo, si quieres comentarnos algo sobre ti. Muy amable, arquitecto. Primero que nada, gracias. Es un honor estar nuevamente en esta segunda temporada del podcast. Me tocó participar en la primera con el tema de modulación de presiones. Hablando un poco de mí, como sabes, tengo aproximadamente 3 años y medio en el organismo. Entré en tu administración primero como director de tecnologías e innovación y recientemente, te agradezco mucho, se me dio la oportunidad de hacerme cargo de la dirección adjunta. Y sin duda, como bien comentaste, mi encargo más importante y por mucho, y así lo veo, es el liderar los esfuerzos para reducir el agua no contabilizada. Uno de los temas más importantes, no nada más en este organismo, sino en todos los organismos operadores de agua en general. Primero, creo que es importante decir que el agua no contabilizada es algo normal en todos los organismos, es decir, el que haya fallas de medición, el que haya robo de agua en pequeñas cantidades o el que haya algunas fugas es normal. Lo que es importante es tenerlo en niveles óptimos, es decir, ir reduciendo esa agua no contabilizada. Primero, platícanos un poquito qué es el agua no contabilizada y cómo la calculamos. Como bien comentaste, primero hacer énfasis en lo que comentaste. El agua no contabilizada es inherente de todos los organismos tienen fugas, todos los organismos tienen robo de agua en alguna modalidad y sobre todo los que tienen medidores mecánicos, todos los organismos tienen errores de medición. Y el agua no contabilizada básicamente es la diferencia entre el agua que facturamos y el agua que se extrae, ¿sí? Como bien sabes, de nuestras distintas fuentes subterráneas y superficiales, extraemos una cantidad de agua que es mayor a la facturada, ¿no? Y la razón por la que es mayor a la facturada son estas 3 causas. Básicamente son las fugas, son los errores de medición y son las fugas, son los errores de medición y el huachicoleo, que desafortunadamente en nuestra ciudad pues, es considerablemente más que el que quisiéramos. Y creo que es importante mencionar estas 3 causas porque ahí luego hay gente que cree que el agua no contabilizada son puras fugas. Exactamente. Y la verdad es que las fugas solamente es un componente, es decir, los errores de medición es agua que sí se usa. Exactamente. Pero que no se factura. Y el agua robada, pues no se diga, sí se usa, pero tampoco se factura. Entonces ahí tenemos temas, algunos son de ineficiencia en la distribución y otros son más bien de índole financiera. Y a ver, más o menos, ¿en qué niveles damos? ¿Cómo nos comparamos con el resto de México a nivel internacional? En términos relativos a México, sin duda, pues tenemos una muy buena eficiencia y esta ha sido reconocida en distintos foros como la reciente convención de la NEAS,
en Chihuahua, del orden del 41%. La gran mayoría de nuestros usuarios, como bien sabes, están en el área metropolitana. Desafortunadamente, este 41% es el agua no contabilizada a nivel estado. Y algo que afecta mucho el indicador es, sin duda, todo lo foráneo, ¿no? Lo foráneo. Los municipios rurales, los municipios Exacto. al norte, al sur del estado. Sí. Si bien son menos usuarios en proporción al área metropolitana, la baja eficiencia en estas zonas alejadas del área metropolitana, afectan negativamente el número. ¿Cómo qué nivel andará en la zona foránea? Arriba del 60% de agua no potabilizada. Y eso es una pena. Hay que comentar, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey surge en la ciudad de Monterrey, se fue expandiendo dentro de la ciudad de Monterrey, y en 1995, por decisiones del entonces gobernador, un organismo que existía que se llamaba Sistelión se absorbió por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, pero Sistelión pues no tenía los estándares de calidad que tenía Agua y Drenaje. Muchas veces la infraestructura era hecha con mano de obra local, es decir, la infraestructura pues presenta niveles de falla mayor y por eso el agua no contabilizada es mucho más alta. Y se está también combatiendo ahí, pero como tú bien lo dices, en términos relativos es mucho menor el número de usuarios que están fuera de la zona metropolitana de Monterrey. Y ahora, explícame con respecto digamos, al benchmark mundial, es decir, ¿cuál sería un estándar bueno para nosotros? Pues comparándonos con muy buenos organismos latinoamericanos, como el caso de Colombia, donde están Aguas de Cartagena, empresas públicas de Medellín, nuestro objetivo para los siguientes 3 años, arquitectos, es llegar a 35, que es un nivel aceptable y obviamente como meta para los siguientes 3 años, ¿no? Eventualmente queremos seguir bajando este número hasta niveles más aceptables, pero lo que tenemos como meta para el resto de esta administración es llegar a 35%. Eso implicaría bajar 6%. Ahora, dentro de este universo, más o menos, ¿cuánto representa las fugas? Sé que no es una cifra muy exacta, y cuánto los errores de medición y cuánto el robo. Claro. Mira, nosotros usamos una metodología para hacer estos cálculos. El cálculo del agua no contabilizada global es irrefutable, ¿no? Básicamente es lo que facturamos entre la producción. Ahora bien, donde tenemos que asumir cosas, donde tenemos que hacer cálculos, son para estos 3 componentes principales. Yo te puedo decir que a grosso modo, en grandes números, tenemos una tercera parte del agua no contabilizada es causada por las fugas, una tercera parte es por los errores de medición, y una tercera parte es por los robos, aproximadamente. Y esto es muy importante porque de los 3 componentes, el más fácil de resolver son los errores de medición. Así es. Porque pues hay que cambiar medidores. ¿Qué pasa con los medidores? ¿Por qué comienzan a fallar su lectura? Los medidores que tenemos en la gran mayoría de nuestros usuarios son medidores mecánicos y por lo mismo tienen partes móviles. Estos medidores, con el paso de los años, como cualquier equipo mecánico, como cualquier herramienta con partes en movimiento, se van desgastando y los errores siempre son en detrimento del organismo. Los errores nunca va a marcar de más un medidor viejo, desafortunadamente. Los errores siempre son en detrimento del organismo y por lo mismo es importante renovarlos para que la facturación o la medición en este caso pues sea más precisa, más certera, sin error. Más o menos, ¿cuántos años dura un medidor en promedio? A los 5 años es cuando empiezan a tener errores de medición y este porcentaje aumenta. Tenemos medidores ya muy viejos, del orden de 10, 12 años, pueden tener hasta un 15%. Bueno, de hecho, en el análisis que se hizo en un principio, teníamos medidores de hasta más de 20 años de antigüedad, o sea, que la medición que estaban dando a lo mejor era un 40% de la realidad. Y por lo mismo, la dirección comercial ha
implementado, desplegado este gran operativo de cambio de medidores, que ahorita ya no sé ni el número, pero va a andar del orden de 600,000. Sí, vamos arriba de 600,000. Ya van arriba de 600,000, lo cual es pues básicamente una tercera parte de nuestro parque de medidores. Es muy importante el esfuerzo que se ha hecho, y obviamente este esfuerzo no solamente es el objetivo cambiar un gran número de medidores, sino cambiar los medidores más viejos, y ahí es donde trabajamos en conjunto con el área de tecnologías para localizar estos medidores con mayor error de medición y obviamente enfocar este programa de reemplazo en los medidores con mayor error. Ahora, tocando el tema de los medidores, dos temas en los que platicamos tú y yo muy seguido es el cómo ir poco a poco pasando de los medidores mecánicos a los medidores más modernos, ultrasónicos y sobre todo inteligentes. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Pues es un camino que estamos empezando a recorrer, esa es la verdad, es un camino que muchos organismos ya han hecho, obviamente hablando de los más avanzados en Asia o en Europa. Hay muchas ciudades que ya el total de sus medidores para todos los usuarios son ultrasónicos, son inteligentes, con todas las ventajas que esto representa, porque un medidor ultrasónico inteligente no solamente no tiene error de medición, no solamente tiene una vida útil más larga, sino que manda información en tiempo real prácticamente al organismo, y esta información, como tú bien sabes, es muy bien utilizada, tiene el potencial de ser muy bien utilizada precisamente para combatir el agua no contabilizada en todas sus vertientes. Ahora la gente se preguntará por qué no hemos hecho el cambio, y es muy sencillo, porque cuesta miles de millones. O sea, un medidor inteligente debe andar alrededor de unos 5,000 pesos. Más o menos. De ese orden, así es. Mientras, de media pulgada, ¿no? De los sí, chiquitos. de los chiquitos. Ya de grandes usuarios puede andar en 10,000 pesos. Entonces, imagínense si tenemos 1,800,000 medidores que cambiar y lo multiplicamos por un promedio de 7,000 pesos, pues serían 10,000 millones de pesos. O sea, no es algo que la institución pueda hacer de un día para otro. Pero la estrategia que estamos siguiendo, si quieres, coméntanosla. Pues mira, como bien comentas, por un lado, estamos buscando poner medidores inteligentes con nuestros mayores usuarios, es decir, con los mayores consumidores de agua. En agua y drenaje, el 1% de consumidores que más agua nos demandan, el 1% representa el 19% de nuestra agua facturada, ¿no? Un punto porcentual o cualquier aumento o baja en el error de medición en estos, pues obviamente repercute muy positivamente sobre todo en nuestras finanzas. Además, digo, esto la gente se lo imaginará, pero pues los regiomontanos son muy creativos, y luego resulta que algunas personas ponen el medidor, pasa el lecturista y lo voltean. Así es. Para que baje la medición. O sea, eso nos afecta. Con los medidores inteligentes ya no se pueden hacer esas tranzas. Ahí, los medidores inteligentes vienen con alarma de flujo en reversa, con alarma cuando lo quitan, y digamos que una empresa por alguna razón, o un usuario, un comercio, tiene un bypass, que desafortunadamente es más común de lo que quisiéramos, dejan de usar el agua por lo menos que fluye por ese medidor varias semanas, también nos mandaría una alerta, ¿no? En caso de que ese fuera el caso. Entonces, pues vamos avanzando progresivamente en esto, comenzando por los más grandes usuarios. Esto implica, pues evidentemente, un esfuerzo financiero para servicios de agua y drenaje, pero pues lo que queremos es dejar una empresa mucho mejor de cómo se recibió. Ya tenemos muchos avances en el tema del abastecimiento, pero también en el tema de medición queremos avanzar. Y ahí vamos, yo estoy contento, ya estamos viendo resultados. Sin embargo, bueno, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y luego está el tema del robo de agua, que ese es un calvario. Si quieres, platícanos un poquito. Pues como bien lo dices, es algo que nos afecta mucho, es algo contra lo que nos enfrentamos. El robo del agua está, sobre todo en las conexiones directas, está muy focalizado, como bien sabes, en ciertas partes de la ciudad. Hay colonias, o más bien municipios en la periferia del área metropolitana, sobre todo en el norte, en donde la incidencia de conectados directos es muy grande, ¿no? Lo estamos atacando de diferentes maneras. Una de estas es
avisando a las colonias que va a haber cortes, ¿no? La ley nos permite hacer cortes cuando no existe un contrato, porque no hay ningún contrato de por medio que nos obligue a dar ningún volumen, pero también le estamos dando a los usuarios la posibilidad de hacer contratos, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un corte, vamos con brigadas comerciales para que los usuarios tengan la opción en un proceso recortado con menos requisitos de los que tendrían si vienen a una oficina comercial, de hacer un contrato con agua y drenaje y regularizar su situación. Ahora, fíjense, yo les quiero comentar a los ciudadanos lo complejo que es este tema. Nosotros calculamos más o menos 400,000 usuarios conectados de manera irregular. Pero no es nada más, no se acaba ahí nada más el problema. De esos 400,000, probablemente algunos 250,000 no nada más están irregulares, sino son casas que fueron abandonadas y están invadidas. Entonces se hace muy complejo para nosotros el poderles hacer un contrato. En ocasiones la gente quiere contratar, pero no tiene ni contrato de renta ni título de propiedad de la casa en donde vive. Entonces, pues estamos trabajando con los municipios para ir avanzando en este sentido y poder regularizar a la mayor parte de la gente. Primero, la que tiene buena voluntad de estar legalmente, porque además hay que decirlo, un contrato de agua le sirve mucho a la población, le da confianza a las instituciones de crédito o a las mueblerías para poderles otorgar un préstamo, y es una forma de que el usuario nuestro también pueda utilizar esto como una carta de presentación, sobre todo si está al corriente. Y adicionalmente tenemos otro tipo de problemáticas de colonias que, aunque la gente sí quisiera contratarse, pero el desarrollador, el fraccionador, nunca terminó la infraestructura. Entonces, como no está terminada la infraestructura, nosotros no podemos incorporarlos a nuestro sistema, y al no poderlos incorporar, la gente no se puede conectar. Entonces, tiene muchas complicaciones esto del robo de agua. Sí, como bien comentas, tiene muchas aristas, y ese en particular de las colonias no incorporadas es algo, pues no es un tema fácil, es un tema que como bien sabes, nos toma mucho tiempo tratar con eso en las reuniones de combate a agua no contabilizada. Se está trabajando, ya tenemos pues, cerca de 100 colonias identificadas en este estatus, y estamos viendo qué es lo que se necesita para poder hacer contratos en esas zonas, porque como bien comentas, gente quiere contratarse, pero por temas de sistemas, por temas administrativos, no nos es posible darles un contrato. De hecho, nosotros nos hemos propuesto una meta de alcanzar 8,000 cortes de tomas clandestinas mensuales. Con esto podríamos llegar más o menos a 100,000 al año. Y sería un combate importante, pero luego muchas veces sucede que se hace el corte y la gente se vuelve a conectar. Sí. Entonces es una lucha, y nosotros lo que queremos es decirle a la gente: señores, el agua es un bien vital para todos. Necesitamos todos participar en su financiamiento. Entonces, a la gente que por ahí esté conectada irregular, acérquense a nuestras oficinas. Van a ver que les vamos a echar la mano para que pueda salir su contrato y puedan estar regulares y tener una manera de demostrar ante cualquier autoridad o cualquier instrumento financiero que están legalmente conectados al agua. Pero bueno, el tema del robo del agua es un problema muy grave. Tenemos un grupo de trabajo que encabeza Eduardo, nos juntamos todos los miércoles, se le está invirtiendo muchos recursos por parte nuestra, se le está invirtiendo mucho esfuerzo, la gente está muy entusiasmada. Este trabajo que estamos haciendo ahorita no se había hecho en décadas, por eso se acumuló tanto robo de agua. Y lo más importante es que es un trabajo en el que está involucrado toda la institución, desde el área jurídica, recursos humanos, por supuesto el área comercial, operaciones, todo eso. Platícanos un poco de algunas experiencias exitosas que hemos tenido. Pues claro, mira, también cabe mencionar que aparte de estar involucrada toda la empresa, desde el área jurídica, recursos humanos hasta saneamiento
Y la gente se preguntará por qué saneamiento, pues porque muchas fugas son no visibles y nos damos cuenta que se van directo al drenaje y los compañeros de saneamiento son las que las descubren, ¿no? Por eso es tan importante incluso que esté el área de saneamiento en estas reuniones. Pero respondiendo a tu pregunta, estamos usando también como parte de esta estrategia mucha tecnología, como bien sabes. Si bien no tenemos medidores inteligentes con los usuarios, en los usuarios finales, tenemos la segunda mejor opción. Tenemos medidores inteligentes cerca de los usuarios finales. Una gran estrategia que estamos usando, o la base de la estrategia que estamos desplegando, es el analizar circuitos por circuitos. Como lo explicamos en la intervención de la temporada pasada, proyecto de emulación de presiones, pues básicamente consiste en nuestros circuitos hidrométricos, equiparlos, instrumentarlos con un medidor inteligente y con una válvula reguladora de presión, además de actuadores, data loggers y todo lo necesario para que comuniquen a nuestra plataforma. Una gran herencia de la modulación de presiones es tener toda esta infraestructura tecnológica que nos permite hacer balances. Así como hacemos el agua no contabilizada a nivel global, a nivel estado, ahora podemos sacar el agua no contabilizada a nivel circuito. Básicamente es usando los datos. ¿Cuánto mide un circuito más o menos? Y aquí tengo que reconocer todo el trabajo de los grandes ingenieros, toda esta gran generación de ingenieros que nos precedió en agua y drenaje. Tenemos circuitos en promedio de 500 tomas, 500 medidores, vamos a decir, una zona hermética cerrada con una sola entrada, un medidor en su mayoría de 4 pulgadas y 500 tomas. Y cabe mencionar, me ha tocado participar en distintos foros en el mundo y yo siempre pregunto a todos los asistentes que vienen de todos los países si conocen una ciudad con circuitos tan pequeños como los de Monterrey, y nadie me ha sabido responder. O sea, estaríamos a la vanguardia, al menos en América Latina, ¿no? Y yo estoy seguro que en el mundo, top 3 del mundo. Ahora, estamos aprovechando esta gran infraestructura que tenemos con los circuitos hídricos, haciendo el agua no contabilizada por circuito. La estrategia es básicamente sacar el agua no contabilizada por circuito y enfocar nuestros recursos, sobre todo el tema de las cuadrillas de fugas, pero también el de cambios de medidores, en estos circuitos donde el agua no contabilizada local, el agua no contabilizada propia de los circuitos es muy alta. Pero aquí lo importante es cuál es el indicador, porque finalmente es la diferencia entre el uso diurno y nocturno. Claro. Lo que nos permite analizar toda la infraestructura tecnológica que tenemos son muchas cosas, pero hay algo muy interesante que acabas de mencionar, arquitecto. Un indicador muy importante en una gráfica de consumo de agua que se comporta en el día con un mayor consumo y en la noche obviamente con uno menor, es el consumo mínimo nocturno. En una colonia residencial normal, en un día entre semana a las 2, 3, 4 de la mañana, el consumo debe tender a 0, ¿sí? O ser muy poquito. Ser muy poco. Este consumo puede estar del orden de menos de 1 litro por segundo, sería algo muy aceptable. Sin embargo, cuando este consumo es 3, 4, 5 o más litros por segundo, es un indicador muy claro de que tenemos fugas, ¿sí? Esto también se ve en la forma de la gráfica. Cuando las curvas son muy pronunciadas, es un indicador de que no hay fugas. Si las curvas están muy planchadas, es un indicador que tenemos fugas. Y toda esta información la usamos precisamente para de una manera más asertiva mandar a nuestras cuadrillas, en este caso de localización de fugas, a donde más agua tenemos por recuperar. Y ahí entramos precisamente al tercer tema del agua no contabilizada, que son las fugas. Las fugas sí es agua que se pierde de verdad. Los errores de medición es agua que se usa pero no se factura. El huachicoleo de agua es agua que se usa pero no se factura. Sin embargo, tenemos el tema de las fugas. Y las fugas, pues es una batalla difícil porque arreglamos una y sale otra. O sea, es una cosa muy dinámica. Y yo quiero comentarles porque platicamos con empresarios industriales. En las fábricas también hay fugas. Pues no, las fugas es un tema normal en cualquier red donde hay un fluido y más cuando estas tuberías son viejas. ¿Qué tecnologías utilizamos para detectar las fugas?
Utilizamos varias tecnologías. Bueno, las que se ven, pues esas no tienen chiste, ¿verdad? Sí, mira, como bien comentabas, el agua no contabilizada, otra manera de dividirla son pérdidas comerciales, que son los errores de medición, y las tomas clandestinas, y pérdidas reales o pérdidas físicas, que son las fugas. Ahora bien, dentro de las fugas las dividimos en dos. Las fugas visibles, que son las que fácilmente y rápidamente nos reporta la población, y tenemos, la Dirección de Operaciones, un programa de atención prácticamente inmediato. Esas fugas se reparan con la prontitud casi de un incendio, como si fueran bomberos. Llegan las cuadrillas de operaciones a hacer esas reparaciones. Sin embargo, las más insidiosas, las más difíciles, son las fugas no visibles. Y son muy grandes, representan un porcentaje muy alto. Tenemos muchos casos, como bien sabes, donde la fuga se iba directo a un drenaje, y en este drenaje... ¿Cómo lo captas? ¿Cómo lo captas, no? Alguien que ve un drenaje o escucha un flujo de agua en ese drenaje, es el flujo normal de la tubería de drenaje sanitario. Tenemos varias tecnologías. Primero que nada, ahorita el primer paso es una especie de prelocalización, que lo hacemos desde nuestros sistemas, desde nuestros SCADAs. Cuando hacemos estos balances o cuando analizamos estas gráficas, ya tenemos muchas razones para suponer que en los circuitos analizados hay una fuga. Hay una fuga, una o varias fugas. Entonces van nuestras cuadrillas, y nuestras cuadrillas tienen acceso a distintas tecnologías. Agua y Drenaje tiene un dron con unas cámaras termográficas que pueden ver humedades, sí, por diferencia de temperatura por agua, por la humedad. Esa es una manera. Tenemos correladores que usan el sonido, los pones en 2 puntos y se oye el ruido de la fuga. Y más o menos están en una prelocalización, y luego ya después llegan con unos equipos, una especie de estetoscopio de doctor, más avanzado obviamente, y las fugas generan un sonido, y es cuando ya se hacen las reparaciones, ¿no? Y nuestro índice de reparación cuando se hace un pozo es como del 90%. Ya cuando hacemos un pozo es porque hay una gran certeza que hay una fuga en donde están nuestras cuadrillas. Y luego también se está utilizando el gas helio recientemente. Así es, el gas helio, la molécula del gas helio es de las más pequeñas de la tabla periódica, y por lo mismo cuando inyectamos gas helio, una tubería tiende a subir. La gente se preguntará, oye, pero si hay asfalto, concreto, no importa. Es como si aventaras, pues una canica en unas alberca de pelotas de básquetbol, ¿no? Va a encontrar su manera para irse hasta abajo, porque su tamaño en relación al resto de los elementos que hay en el concreto, en el pavimento, pues es muy chico. Y tenemos localizadores de gases, tal como los localizadores de gases que las cuadrillas que trabajan en espacios confinados deben de usar, pues, para asegurarse que no hay un gas dañino. Y así es una muy asertiva manera también de encontrar. Oye, ¿y cuándo vamos a tener nuestro perro detector de fugas? Fíjate que el arquitecto nos dio el encargo. Ya sabemos que hay uno. Yo tenía los antecedentes de Valencia y un par más, pero andamos buscando un perro que localice cloro. Así que si alguien tiene información, que nos contacte. Sí, porque esa sería una forma muy rápida. Sabemos que hay perros que están entrenados para detectar cáncer, por supuesto para detectar droga, para detectar diferentes sustancias. Entonces andamos buscando, y la comunidad, pues si tiene alguna idea, que nos la comparta, de perros entrenados para detectar el gas cloro, porque el agua potable pues lleva cloro, siempre hay una cierta, digamos, evaporación de cloro, y sería algo muy bueno, nos ayudaría a avanzar más en la detección de las fugas. Y bueno, por supuesto, en las fugas están las pequeñas fugas, las medianas y las grandotas. Hace poco reparamos una de 150 litros, ¿verdad? El producto mina. Entonces, pues estamos trabajando para reducir el agua no contabilizada. Como les digo, es uno de los elementos principales para lograr la eficiencia de servicios de agua de drenaje y sobre todo asegurar el agua en el largo plazo. Es una lucha que llevamos a cabo todos los días.
estamos totalmente comprometidos. El director adjunto será evaluado por los resultados en el agua no contabilizada y tenemos mucha confianza en que va a ser muy bien evaluado porque está trabajando con mucha intensidad en este tema. Yo quisiera agradecerte, Eduardo, por tus comentarios el día de hoy. Esperemos que la gente nos avise también cuando haya fugas. Muchas veces tenemos muchos problemas, por ejemplo, de medidor con fuga porque alguien amarra al perro al medidor. Eso es muy común. O un coche le da un rozoncito al medidor y se hace una fuga, en fin. De hecho, la gran mayoría de las fugas visibles son por fallas en el medidor. Pero en fin, espero que les haya sido interesante esta emisión y estamos a sus órdenes para comentarios, sugerencias y esperarlos en la próxima emisión de Tan Claro como el Agua. Gracias.